Si no eres una persona carismática, probablemente eres muy consciente de ello. Hay determinados puntos de dolor que están presentes en la mayoría de las personas que sienten que carecen de esa chispa natural. En el vídeo de hoy vamos a evaluar qué es exactamente lo que está fallando en tu carisma. Es decir, cuáles son esos puntos de dolor que están presentes en ti en concreto. Winterland, tell me all your secrets. Ya te he contado que mi libro Tú dejas huella ya está disponible en preventa y en él te explico exactamente cómo convertirte en una de esas personas que impactan, que dejan huella. Y lo haremos con ejercicios concretos y desafíos para ayudarte a implementar. Tu lectura de este libro será un proceso de aprendizaje en la medida en que lo implementes en tu vida. Y esa deberá ser tu premisa desde el momento en que comiences a leer el primer capítulo. Implementarlo todo. La fecha del lanzamiento es el 28 de abril, pero puedes reservar ya tu ejemplar para ser el primero en recibirlo. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que tengas acceso a la preventa desde este mismo momento. Si lo prefieres, escribe en tu navegador 30kcoaching.com/libro. Venga, vamos a identificar tus carencias carismáticas concretas. Ahora quiero pedirte que dediques un momento a reflexionar acerca de las dificultades concretas que tienes en cuanto al impacto que tienes en otras personas. Esto es muy importante, porque en el libro vamos a enfocar todo tu proceso transformador en los objetivos específicos que tú te marques. Pero de momento vamos a lanzar ideas al aire. Te voy a dar algunos ejemplos de dificultades que habitualmente tienen las personas en cuanto al impacto interpersonal que ejercen sobre otros. Y quiero que tomes nota de todas las que sientas que describen tu estado actual. Ten a mano una libreta o una hoja de papel y empieza a escribir todas tus dificultades de impacto interpersonal. Si entre los ejemplos que te voy a dar sientes que alguno de ellos o algunos de ellos definen o representan lo que tú sientes en cuanto a tu propio impacto, escríbelo en tu lista. Y hazlo retocando o cambiando lo que necesites para que eso que escribas te defina perfectamente. Vamos allá con los 15 ejemplos. Prepárate para escribir todos aquellos que te describan. 1. Se me da mal hablar ante audiencias o grupos numerosos. 2. No soy capaz de compartir mis ideas con confianza y seguridad. 3. Me bloqueo incluso en pequeño grupo y tiendo a no participar en la conversación. 4. No consigo dejar huella en las personas cuando me conocen y acaban olvidando mi nombre o incluso mi cara. 5. Siento que a menudo soy menospreciado por otros cuando estoy hablando. No prestan atención a lo que digo, me interrumpen, hacen como si no hubiese dicho nada. 6. No sé cómo liderar a un equipo de personas para que me reconozcan y respeten como líder. 7. No logro construir una reputación positiva y memorable. 8. Me resulta difícil hacer amistades y conectar con personas nuevas. 9. No tengo la habilidad para dar conferencias y discursos que inspiren a las personas. 10. No me atrevo a pedir un ascenso o un aumento de salario. 11. Siento que no soy respetado, escuchado ni tomado en serio. 12. No soy capaz de influir en otros de forma positiva e inspiradora. 13. Me cuesta conectar con las personas. 14. Mis habilidades comunicativas a nivel comercial son pobres y no logro cerrar ventas. Y 15. Me resulta complicado llegar a acuerdos o puntos comunes en los debates y discusiones. Los que te acabo de dar son solo algunos ejemplos de dificultades. Es importante que escribas en tu listado los que se correspondan contigo, que los escribas y que no solo te limites a pensar para ti si cada uno de ellos te describe de algún modo o no. Escribe tus dificultades con tu puño y letra. ¿Por qué? Porque es lo más parecido a decirlas en voz alta. En el momento en que manifiestas tu dificultad explícitamente,
duele un poquito, a veces duele mucho. Y no es que yo quiera hacerte daño, sino que esa pizca de dolor que sientes cuando escribes en tu papel con tu mano "no soy respetado", esa pizca de dolor es poderosa. Porque es tu razón, es tu motivo. Ese dolor es el que te va a impulsar en tu transformación. ¡Estupendo! Pues si ya has tomado nota de las dificultades que te describían de los ejemplos que yo te he dado, ahora es momento de que añadas todas las dificultades que te describen, pero que yo no te he dado entre mis ejemplos. Quiero que busques dificultades que estén derivadas de tus destrezas interpersonales o que estén relacionadas con el impacto que tienes en otras personas. Seguro que tienes muy claro cuáles son tus dificultades. Aún así, dedícale un buen rato a este ejercicio, porque si trabajamos muy bien estos pasos previos, tu transformación cuando tengas el libro va a ser mucho más poderosa, porque sabrás exactamente hacia dónde quieres llevar ese cambio y qué es lo que quieres conseguir. Si te apetece, puedes incluso pedir retroalimentación a alguna persona de tu entorno cercano. Probablemente si le pides ideas a un hermano, a una amiga, a un colega del trabajo, puedan darte su visión de ciertas inseguridades que ven en ti y de las que tal vez tú ni siquiera eras consciente. En cuanto tengas completo tu listado de dificultades o carencias carismáticas, revísalo y selecciona cuál es la dificultad más importante para ti. Tal vez la que más te caracteriza o la que más te duele. Escoge esa que con mayor urgencia querrías cambiar. Y pásate por la sección de comentarios para contarme cuál es. Sé que este ejercicio requiere que estés dispuesto a asumir cierto grado de vulnerabilidad, pero confío en que estés preparado para ello. Recordatorio: si adquieres mi libro durante esta fase de preventa, conserva el comprobante de la compra donde aparecerá la fecha. Voy a hacer un regalo a mis primeros lectores y es posible que muy pronto lo necesites para canjear tu premio. Y por cierto, activa las notificaciones de este canal para enterarte el primero en cuanto tenga todo listo para ofrecer ese premio a mis primeros lectores.